Soldado romano, compañero fiel de los Césares, Claudio y Nerón. Marco Junio Vitalis, llamado también como asiático. Nerón requiso su presencia y fue llamado. Su convocación era para que diera su opinión sobre las religiones de Oriente. ¿Y Judea? Aún más difícil me resulta aceptar esa posibilidad. En ese minúsculo pedazo de tierra, situado al extremo del Mare Nostrum, vivía un pueblo antiguo, aunque no tanto como los egipcios, que adoraban a un solo Dios al que ni siquiera podían representar con imágenes, con pena de cometer un pecado de terribles características y consecuencias. No. Nerón no podía estar interesado en esa gente. Capítulo 2. Empieza con Vitalis recordando la religión egipcia y sus distintas historias. Nerón empieza a hablar con Vitalis. Este se queda sorprendido por la pregunta hecha por el César, ya que él esperaba otra persona del pueblo, uno como los egipcios, ya que el César se consideraba una divinidad de este pueblo. Pero a pesar de esto, ellos se sumergen en una conversación sobre este pueblo, bárbaro y extraño, como lo llamaba Vitalis. Vitalis dijo con una voz neutra: me temo que este Histros podría haber llegado ya y que ha comenzado a crearnos problemas. En el capítulo 4 habla de que Rocío y Asiático comienzan a contar sobre Nerón, pero después terminan en la historia de Pablo. Félix, quien fue que lo apresó, y este estaba esperando a que Pablo lo sobornara y así poder salir de la cárcel, pero esto nunca pasó. Entonces Félix lo dejó encarcelado como por 2 años. Resulta que otro hombre toma el cargo de Félix y se lleva a Paulo a la presencia del César. El pescador miró fijamente a Nerón y por un instante me pareció percibir en sus pupilas algo extraño que distaba mucho de asemejarse al rencor, al odio o al desprecio, y que recordaba enormemente a las tristezas que sentimos cuando no podemos ayudar a alguien a quien amamos a salir de su desdicha. Pensando en ello, no tenía ni la menor duda de que existían pueblos que habían recibido una misión especial de los dioses y de que en el caso de Roma se trataba fundamentalmente de imponer la ley y el orden y la paz. Enjaulada en una insoportable ansiedad, lo aparté de mi lado de un manotazo, mientras que me decía que las odiosas enseñanzas de los nazarenos eran las causantes directas de aquellas espantosas pesadillas de las que acababa de emerger. Aunque no recuerdo haber percibido un solo sonido en medio de aquella pesadilla, sí estoy seguro de que en el curso de la misma sabía que todos aquellos despojos vueltos a la vida se dirigían hacia algo concreto, obedeciendo a una voz que yo no podía escuchar, pero que, desde luego, tampoco me veía en condiciones de negar. Capítulos 7 y 8. Lo que enseñan estos seguidores del Histros se halla en su proclama sobre otro reino, dijo Nerón. Le seguía entonces una gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. De haber atendido tan solo a mi criterio, hubiera respondido que se trataba de un judío alucinando, que relataba extrañas fábulas con la insolente pretensión de haber sido un testigo ocular de las mismas. Solo parecían leprosos dolidos, endemoniados bajo el efecto de los espíritus inmundos e inválidos de todo tipo. Los capítulos del 9 al 11. En esos momentos, una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido enormemente de muchos médicos y gastado todo lo que tenía sin que nada le sirviera. Más bien, se había puesto peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, por entre la multitud, y tocó su manto. Era más bien un extraño personaje que pretendía contar con la capacidad de curar cualquier enfermedad del cuerpo y del alma, que se enfrentaba con el príncipe de los demonios, obligándolo a retroceder, y que fundamentaba sus inmensas pretensiones en un poder inmenso, que lo mismo se manifestaba acallando el mal que arrancó a una niña de las garras de la muerte. En el interior de aquel cacharro se había fundido una deliciosa mezcla de copos, de nieve, que quizás había cuajado a
Vitalis. De buena gana hubieran respondido que carecía de elementos de juicio para analizar semejante cuestión, que mi especialidad era el combate y la administración de justicia, incluso la gerencia de asuntos prácticos, pero que no era perito en dioses. Comenzó a enseñarnos que era necesario que padeciera mucho y que le rechazaran los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y que lo mataran, pero al cabo de 3 días se levantaría de entre los muertos. 12. Comienza con Rossi y Vitalis hablando. Aunque Rossi estuviera en desacuerdo con Vitalis en algunos puntos, este prefirió no decírselo. Luego de un tiempo de conversación, Vitalis le pregunta a Rossi: ¿podrías rastrear en los archivos de nuestros astrónomos para saber si cuando naciese Jesús se produjo algún tipo de acontecimiento especial en los cielos? Este le dice que podría averiguar y luego se retira muy sonriente. En el capítulo 13 empieza con Vitalis llegando a un lugar determinado para el tribunal, pero este, antes de ir a su respectivo asiento, va donde el intérprete de Petros y estos tienen una pequeña conversación. Vitalis le pregunta su nombre. El intérprete responde tímidamente que su nombre es Marcos. Un poco más satisfecho, Vitalis se retira a un asiento al saber que Nerón estaba por entrar. El César, con su humor un tanto airado, pide a Petros que narre detalladamente de lo que le pasó en el viaje de Jesús a Jerusalén. En el capítulo 14 comienza con Petros narrando el viaje de Jesús a Jerusalén. Luego de esto, él narra cuando el Gistros maldice la higuera. En ese instante, el César está en ira y este tiene una discusión con Marcos, el intérprete, quien trata de defender a Petros, en el cual participa también Vitalis. Aun con el mal humor del César, Petros continúa con sus relatos, como cuando Jesús se echa al templo de los mercadores, cuando se secó la higuera, que antes había sido maldecida. Mientras se avanzaban con sus relatos, llegó a cuando los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos darlo o no debemos darlo? A lo que Jesús respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el capítulo 15, este relata el complot para prender a Jesús y la preparación y la fiesta de los panes sin levadura. Petros contó sobre la conversación que ellos tuvieron acerca del apresamiento de Jesús, y como Pedro, sorprendido, le dijo que él nunca cometería el error de Judas de traicionar, a lo que Jesús respondió: en verdad te digo que tú, hoy, en esta misma noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me habrás negado 3. En el capítulo 16, Petros continúa hablando de la cena del Señor y la actitud que habían tomado sus compañeros cuando Jesús había anunciado la negación de Petros. Este continúa su relato hasta el arresto de Jesús. Nerón, intrigado por dicho suceso, pregunta si alguno de sus discípulos del Gistros había intentado salvar a su Señor. Dicho esto, Petros se confiesa diciendo que este sí había atacado a un siervo del sumo sacerdote. Pero el César quería saber si más de ellos habían atacado a otros. Inesperadamente, Marcos dice a toda voz que no. Nerón, muy confundido, le pregunta a este que cómo lo supo, a lo que este responde: cuando prendieron a Jesús, dijo Marcos, comenzó a seguirles un joven que había tenido tiempo de ver todo y que solo iba cubierto con una sábana. Luego de esto, Petros continuó su relato, cuando llevaron a Jesús ante el concilio y también su propia negación. En los capítulos del 17 al 20, estaba convencido de que Nerón no sentía ningún pesar por el final de aquellas amistades, y desde luego no había llorado en su momento. Difícilmente iba a hacerlo ahora. Yo, aunque llegué más tarde, sí lo hice, y contemplé con mis ojos cómo lo único que había en su interior eran las vendas con las que habían envuelto y el sudario que rodeaba su cabeza.